En probabilidad existe un concepto que muchas veces, o yo diría que casi siempre va a estar presente en un proyecto de ciencia de datos, y ese concepto se conoce como la distribución de probabilidad. Y es clave entender este concepto, pues es la base de muchas herramientas y muchas técnicas de ciencia de datos que están presentes en diferentes fases de un proyecto. Desde el análisis exploratorio, pasando por el preprocesamiento de los datos, la construcción de un modelo de machine learning e incluso el despliegue en producción de uno de esos modelos. Así que en este video les voy a explicar en detalle y de manera muy sencilla qué es una distribución de probabilidad. Y antes de comenzar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido que vengo publicando acá en el canal, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, para entender qué es esto de una distribución de probabilidad, tenemos que tener claro un concepto también muy sencillo, que es el concepto de una variable aleatoria. Entendamos esta idea de lo que es una variable aleatoria con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que vivimos en una región del mundo donde tenemos estaciones, supongamos que estamos en invierno y queremos conocer el comportamiento de la temperatura en un día determinado, por ejemplo del mes de enero. Entonces, ubicamos un sensor afuera de nuestras casas y tomamos durante cada hora un registro de temperatura. Y tenemos entonces para ese día de enero este comportamiento de la temperatura. Vemos, por ejemplo, que entre las 0 horas y más o menos las 9, las 10 horas, tenemos temperaturas relativamente bajas, entre 1 y 3 grados centígrados. Entre las 10 y las 16 horas tenemos temperaturas un poco más altas que alcanzan incluso a sobrepasar los 7 grados. Y más o menos después de las 4 de la tarde de las 16 horas, la temperatura comienza a alcanzar valores intermedios. Y eso sería para un día en particular. Ahora supongamos que queremos intentar predecir el comportamiento de la temperatura a futuro. Y entonces, como los días son variables, pues adquirimos registros como este, pero no para un único día, sino para, por ejemplo, 10 días en total. 10 días consecutivos. Entonces acá tenemos 10 gráficos de diferentes colores que nos muestran esos comportamientos de la temperatura, y acá vemos claramente que no todos los días el comportamiento de la temperatura es el mismo. Hay unos días donde la temperatura es más baja en la madrugada que en otros, y donde, por ejemplo, hacia el mediodía se alcanzan temperaturas más altas unos días que otros. Supongamos que con esta información que hemos recolectado de estos 10 días, donde hemos tomado cada día durante cada hora los niveles de temperatura, supongamos que queremos saber para el día 11, para el cual no tenemos datos, por ejemplo, cuál va a ser la temperatura a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Entonces la idea es, con base en esta información que tenemos, tratar de determinar ese valor a futuro de la temperatura. Obviamente, si analizamos esta región sombreada alrededor de las 17 horas, pues vemos que hay diferentes valores de temperatura para cada uno de los 10 días. Y entonces esto lo que nos permite concluir es que esta variable temperatura tiene un cierto grado de incertidumbre, no es totalmente predecible. ¿Qué es lo que podríamos decir con base en estos datos que tomamos? Que la temperatura para el siguiente día, para el día 11 a las 17 horas, podría estar entre más o menos menos 1 grado centígrado y más 6 grados centígrados. Pero acá digamos que resalto la palabra podría, porque no tenemos total certeza de que pueda estar dentro de ese rango. Es muy probable, con base en el análisis histórico de las temperaturas, pero puede ser que también sobrepase esos niveles, esté un poco por debajo de -1 y un poco por encima de 6 grados. Acá lo importante de este ejemplo hipotético es que nunca vamos a tener una certeza total de cuál va a ser el valor exacto de temperatura al siguiente día en la hora 17. Y entonces acá lo que vamos a decir es que la temperatura es una variable aleatoria que tiene asociado un cierto rango de incertidumbre. Y ya definiéndolo de manera más formal, pues podemos decir que una variable aleatoria es aquella cuyos valores no se pueden predecir con exactitud
como lo acabamos de ver con la temperatura, y en lugar de ello podemos describir su comportamiento mediante probabilidades. ¿Qué tan probable es que se alcancen ciertas temperaturas? Esto es precisamente una variable aleatoria. Si volvemos al caso de la temperatura y queremos estimar, por ejemplo, para el día 11 la temperatura a las 17 horas, pues lo que podríamos decir es que es poco probable que la temperatura alcance los 20 grados centígrados. ¿Por qué? Porque en este registro histórico hemos visto temperaturas a esa hora de máximo 6 grados, entonces lo que diríamos es que es poco probable que alcance los 20 grados, pero no es imposible. Y lo que podríamos decir es que lo más probable es que la temperatura esté más o menos cerca de los 0 grados centígrados, porque en el análisis histórico que hemos hecho tenemos temperaturas entre más o menos menos 1 grado y 6 grados centígrados, entonces están más cerca de 0 grados que de los 20 grados. Pero en ninguno de los casos tendremos una certeza total de que nunca sobrepase o alcance los 20 grados o una certeza total de que esté cerca de los 0 grados. Siempre habrá un grado de incertidumbre. Y acá tenemos entonces un ejemplo de una variable aleatoria. Y esto se extiende a diferentes situaciones en ciencia de datos. Siempre que manipulamos datos en un proyecto de ciencia de datos vamos a tener mayor o menor grado de incertidumbre. Muy bien, teniendo claro qué es una variable aleatoria, ya podemos ahora sí definir lo que es una distribución de probabilidad. Entonces, volvamos al ejemplo hipotético que planteábamos, donde estábamos haciendo registros cada hora de la temperatura durante el mes de enero. Y supongamos entonces que ahora adquirimos los datos no para un día, no para 10 días, sino para la totalidad de los 31 días del mes de enero. Y tenemos este registro donde por cada hora y por cada día tenemos los valores de temperatura, y acá seguimos viendo ese comportamiento aleatorio de esta variable. No siempre a la misma hora tendremos las mismas temperaturas, hay unos rangos de oscilación o de incertidumbre. Supongamos que ahora nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las temperaturas más probables y cuáles son las menos probables? Es decir, a lo largo de todo el mes, con base en estos datos que tenemos, queremos determinar si, por ejemplo, lo más probable es que se alcancen temperaturas de 0 grados o de menos 15 o de 20 grados o de 18 grados, ¿cómo determinamos eso a partir de estos datos? La respuesta a esto va a ser precisamente una distribución de probabilidad. Y para entender esto, tratemos de responder paso a paso a esta pregunta. Entonces, si tenemos este registro de datos de temperatura por 30 días y queremos saber cuáles son las temperaturas más probables y las menos probables, una manera de responder a esta pregunta sería la siguiente. Podríamos subdividir los niveles de temperatura, el eje vertical, en pequeños intervalos de valores. Por ejemplo, acá el recuadro blanco que estoy dibujando cubre el rango de más o menos menos 15 grados a menos 14 grados y podríamos analizar únicamente ese rango. Y en ese rango de valores de temperatura podríamos hacer un conteo de cuántos de los valores que hemos recolectado durante el mes, cuántos datos tendremos en total en ese intervalo. Entonces podríamos decir que en el rango de menos 15 grados a menos 14 grados tenemos tan solo 8 datos. Luego nos podemos mover a un rango diferente, entonces en lugar de menos 15 a menos 14 nos movemos al rango de menos 14 a menos 13 grados, hacemos un conteo de cuántos datos están dentro de ese rango y tenemos, por ejemplo, 22 datos. Replicamos esto pero para un rango diferente, por ejemplo de menos 13 a menos 12 grados tenemos 60 datos y así sucesivamente para los diferentes rangos que definamos. Entonces, por ejemplo, de menos 1 a 0 grados tenemos 820 datos y, por ejemplo, en el rango de 3 a 4 grados tenemos 600 datos y así para los diferentes rangos que definamos, de manera tal que cubramos todos los posibles rangos de temperatura que tenemos en la variable que estamos analizando. Y después de esto, lo que podemos hacer es representar gráficamente este resultado, es decir, por cada rango de temperaturas, cuántos datos tendremos. Y acá lo que tenemos es lo que se conoce como un histograma, que nos indica cómo están distribuidas esas temperaturas de acuerdo a la frecuencia o al conteo que hicimos anteriormente. Entonces acá vemos en el eje horizontal la variable que nos interesa medir, que en este caso es la temperatura. Vemos ese rango de valores que tiene de más o menos menos 15 a más o menos 15 grados centígrados, y en el eje vertical tenemos el conteo que hicimos anteriormente o la frecuencia. Entonces en este caso va desde más o menos 0 hasta un poco más de 800. Y ya con esta representación gráfica
podemos tener una idea de cuáles son las temperaturas como más comunes y cuáles son las menos comunes. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que esta barra de altura máxima, que tiene un conteo de un poco más de 800, pues corresponde a una temperatura alrededor de los 0 grados centígrados, y como tiene la altura más alta, quiere decir que de los datos que recolectamos en ese rango encontramos la mayor cantidad de datos, y por tanto lo que podemos decir es que esa temperatura de alrededor de 0 grados centígrados es bastante frecuente. Por otra parte, podríamos decir que si nos vamos a los extremos de ese histograma, tenemos unas barras muy pequeñas, de muy poca altura, es decir, con muy pocos datos, cerca de -15 y de 15 grados. Entonces lo que podemos concluir, partiendo de esta distribución de frecuencias, es que esas temperaturas cercanas a más o menos 15 grados son poco frecuentes. Pero esto todavía no responde a la pregunta que nos estamos planteando, y es cuáles son las temperaturas más probables y cuáles son las menos probables. Sin embargo, esta distribución de frecuencias nos va a permitir llegar a lo que es una distribución de probabilidad. ¿Cómo convertimos estas frecuencias o estos conteos a probabilidades? Pues simplemente la idea es modificar el eje vertical para que en lugar de un conteo o una frecuencia tengamos una probabilidad. Una probabilidad es una cantidad numérica que está entre 0 y 1. También se puede representar como porcentajes entre 0 y 100%, donde 0 nos indica que la probabilidad de que algo ocurra es nula, y donde 1 o 100% nos indica que hay una total certeza de que ese evento va a ocurrir. Entonces, ¿cómo convertimos la altura de estas barras a probabilidades? Pues simplemente lo que podemos hacer es tomar cada una de las alturas y dividirla entre el número total de datos. Es decir, si analizamos esta primera barra alrededor de los 0 grados centígrados y encontramos que en ese rango de temperaturas había 830 datos, y a lo largo del mes recolectamos, por ejemplo, 8100 datos, pues si dividimos los datos que se encuentran en este rango de temperaturas entre el número total de datos, ahí tendremos una probabilidad de ocurrencia, que es en este caso particular cercana a 0.1. Y si hacemos lo mismo para cada una de las diferentes barras, por ejemplo en este segundo caso, teníamos 400 datos divididos entre 8100, eso nos da una probabilidad de ocurrencia de 0.05. Y para este otro caso tenemos 260 sobre 8100, 0.03. Y para este caso del lado izquierdo tenemos 40 datos sobre 8100, que es el total, tendremos una probabilidad asociada de 0.04. Entonces, cuando hacemos eso, para todos los conteos que determinamos, tenemos precisamente una distribución de probabilidad. Entonces ya el eje vertical no es una frecuencia, no es un conteo de datos, sino que es una probabilidad que está oscilando entre 0 y 1. Y esto es lo que conocemos como una distribución de probabilidad. Y ya con esta distribución de probabilidad, pues ya podemos responder a la pregunta de cuáles son las temperaturas más probables y cuáles son las menos probables. Entonces, si buscamos ese máximo de probabilidad, podemos decir en este caso que una temperatura alrededor de 0 grados centígrados tiene una probabilidad de ocurrencia de aproximadamente 0.1, es decir, del 10%, mientras que si nos vamos a los extremos, esas probabilidades están muy cerca, si observamos la escala vertical, muy cerca de 0, y podemos entonces decir que las temperaturas de +15 o -15 grados centígrados tienen probabilidades de ocurrencia casi iguales a 0. No exactamente iguales a 0, pero son casi nulas. Y además de eso, entonces, podemos representar esa distribución de probabilidad no con barras, es decir, de manera discreta, sino que podemos usar, por ejemplo, herramientas matemáticas o herramientas computacionales para encontrar la distribución continua de temperaturas, que sería entonces una distribución de probabilidad continua, en este caso asociada a esas temperaturas. Son dos maneras de representar una distribución de probabilidad. Pero entonces lo que nos interesa es quedarnos con la idea de lo que es una distribución de probabilidad, y básicamente podemos definirla con base en este ejemplo como una manera de representar las probabilidades de ocurrencia de los valores de una variable aleatoria. Y cuando hablamos de representar las probabilidades de ocurrencia, en este ejemplo lo vimos de manera gráfica, pero también se podría representar de forma matemática. A través de una ecuación se podría representar también esa distribución de probabilidad, pero siempre va a estar asociada a que tenemos una variable aleatoria, que son prácticamente todas las variables que vamos a tener siempre en un proyecto de ciencia de datos. Muy bien, acabamos de entender qué es una distribución de probabilidad y por qué resulta fundamental entender este concepto en ciencia de datos.
En esencia, lo que hay que tener en cuenta es que los datos, que son precisamente el insumo principal de cualquier proyecto de ciencia de datos, tienen siempre asociado un grado de incertidumbre, y esto hace que estos datos no sean totalmente predecibles. Así que en últimas no vamos a poder tener nunca una total certeza de cuál va a ser el valor futuro de esos datos. Y en lugar de ello lo que hacemos es asociar una probabilidad de ocurrencia a diferentes valores que puedan tener esos datos. Y cuando asociamos los diferentes valores que puede tener la variable que estemos analizando con su probabilidad de ocurrencia, pues como resultado tenemos precisamente lo que se conoce como una distribución de probabilidad. Y este sencillo concepto va a aparecer en diferentes fases de un proyecto de ciencia de datos, desde el mismo análisis exploratorio de esos datos, pasando por ejemplo por tareas como la transformación de los datos, el escalamiento de esos datos, la construcción de un modelo de machine learning, e incluso cuando ya tengamos construido ese modelo de Machine Learning y queramos desplegarlo, en ocasiones también para monitorizar el desempeño de ese modelo y determinar cuándo tenemos que reentrenarlo, pues allí también aparecerá ese concepto de una distribución de probabilidad. Y de hecho, esa distribución de probabilidad puede tener una representación gráfica como lo vimos en este video, pero también muchas veces tiene una representación matemática. Y algunos ejemplos de estos son, digamos, la distribución de Bernoulli y la distribución normal o distribución gaussiana. Si de hecho quieren que en un próximo video les hable de alguna de esas distribuciones en detalle, pues me pueden dejar acá abajo los comentarios. Y desde luego que si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, pues también la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.